Buenos días, licenciado y compañeros. Espero que se encuentren bien en estos momentos difíciles que estamos pasando. Eh, Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a exponerles el primer capítulo del libro de Andrés Oppenheimer, el cual tiene como título El futuro del trabajo en la era de la automatización, donde el autor hace referencia a la frase sálvese quien pueda de una manera alarmante, lo cual demuestra un peligro inminente acerca de los cambios que traerá la era de la automatización en los empleos, para lo cual nosotros debemos de estar preparados. Pero ¿por qué el autor lo dice de una manera alarmante? Bueno, pues al principio del libro el autor se hace la pregunta, ¿un mundo de desempleo? Se hace esta pregunta derivado de un estudio realizado por dos investigadores, Frey y Bosworth, los cuales en el año 2013 presentaron resultados alarmantes en el cual indican que entre el año 2028 y 2032 el 47% de los empleos desaparecerían, lo cual es alarmante debido a que después de esto, poco después, empezaron a verse en las revistas populares de Estados Unidos, en los encabezados, decían también que los empleados iban a ser desplazados por la inteligencia artificial, por los robots, a través de la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo también compañías como Google anunciaban que habían comprado compañías de robótica, lo cual demuestra que las intenciones que tiene Google de hacer sistemas autónomos, los cuales vayan a realizar tareas que muchos empleados realizan en sus trabajos y para que luego estos sean desplazados por estos sistemas autónomos. Derivado de todo esto, de los estudios, los resultados y los encabezados de los periódicos, pues las personas piensan de dos maneras diferentes en cómo conciben la era de la automatización. Eh, Están los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Los tecno-optimistas son aquellas personas que piensan que los cambios que traerá esta era beneficiarán a las personas, puesto que crearán más empleo. Ellos se basan en la revolución industrial, donde las máquinas vinieron de cierta forma a crear otros empleos. Si bien es cierto, desplazaron algunos por su eficiencia, más que los humanos, trajeron beneficios. Por ejemplo, la invención de automóviles, aviones, que dio lugar a que personas, choferes, pudieran tener un empleo para manejar estos inventos. Pero los tecno-optimistas eh, piensan de manera diferente. Ellos dicen que no va a ser como sucedió en la revolución industrial, puesto a que la tecnología avanza de manera exponencial. Las personas no van a tener esa capacidad de ir al mismo tiempo eh, que la tecnología, puesto a que la tecnología avanza de una manera muy rápida. Bueno, puesto a que la tecnología avanza de una manera muy exponencial, nosotros podemos darnos cuenta, somos testigos de los cambios que han ocurrido durante los últimos años, que los celulares han aumentado sus capacidades, traen nuevas cosas cada año. Las computadoras pues va aumentando sus capacidades también. Podemos ver de que algunos trabajos han sido ya desplazados, por ejemplo, los carteros. Antes las personas se comunicaban a través de cartas que llegaban, tardaban su tiempo en llegar al destinatario, pero ahora ya podemos mandar un mensaje a través de redes sociales y tener comunicación con otra persona de una manera muy
rápida, instantánea, no importando hasta dónde ésta se encuentre. Entonces, esto nosotros lo sabemos y también lo sabía Frey, el investigador, uno de los dos investigadores, eh, pero él decidió ir más lejos y decidió pedirle ayuda a un ingeniero en sistemas que daba clases en la Universidad de Oxford, llamado Osborne, quien a base de un algoritmo determinó cuáles eran las ocupaciones, los empleos más susceptibles de ser reemplazados por sistemas autónomos. Ellos crearon un algoritmo en el cual comparaban dos listas, una lista de empleados que ya estaban siendo reemplazados y otra de 702 empleos de Estados Unidos, en los cuales pues ellos a través de ese algoritmo, el algoritmo comparaba las características de los empleos que aún están con los que ya fueron desplazados y decir, predecir cuáles son los empleos que se parecen a estos que ya han sido desplazados, en tal sentido que sean de una manera muy fácil de ser susceptibles a ser automatizados. Eh, entonces, de esos resultados que el algoritmo dio, eh, pudieron determinar un ranking de los trabajos más amenazados de ser desplazados por sistemas autónomos a través de la inteligencia artificial. Eh, 99% podemos ver telemarketers, auditores de cuentas, bibliotecarios y agentes aduaneros. Estos pueden ser fácilmente, son los más susceptibles de ser reemplazados debido a que hacen labores muy rutinarias, fáciles de automatizar. El 98% de los empleados igual también son susceptibles. Los empleados administrativos, empleados bancarios, árbitros deportivos, nosotros podemos dar cuenta que ya en los árbitros deportivos pues existe ya el VAR, que ellos toman la decisión ya a través de drones, de cámaras aéreas. El 97% de los operadores telefónicas, vendedores de tiendas, agentes de bienes raíces, camareros de restaurantes y hoteles. En las operadoras telefónicas ya podemos ver de que existe Siri, Alexa y otra que se llama Cortana, que han venido a realizar esta actividad también, que se le puede realizar preguntas y fácilmente las responden. Camareros, restaurantes y hoteles. Esto les llamó la atención a ellos, puesto a que los camareros pues pensaban de que no podrían ser reemplazados porque tenían cierta manera de como de trato con las personas, pero el algoritmo dijo lo contrario, puesto que también hacen actividades muy fáciles de automatizar. El 96% de los cocineros, secretarias administrativas, conserjes, hotel y taxistas, mensajeros y camiones. Pero también el algoritmo dio resultados de los trabajos que sobrevivirán. ¿Y cuáles son esos? Son esos trabajos difíciles de explicar, en los cuales para poder ser de ellos, nosotros debemos de tener habilidades y estudios para poder adaptarnos a los cambios que se vienen con esta revolución de una era nueva de robótica a través de la inteligencia artificial, en los cuales le explicarán el próximo compañero. Gracias. Para continuar con la exposición, la historia reciente muestra que lo impensable es posible. Oppenheimer se pregunta, ¿no es exagerado el ranking de Frey y Osborne? Ya que ellos realizaron una investigación en Oxford, donde cabe la posibilidad de que más del 90% desaparezcan los mozos de los restaurantes, recepcionistas, camioneros, guías de turismo y vendedores de bienes raíces. A lo que ellos responden que es difícil de creer, pero que no es la primera vez en la historia que una serie de trabajos muy comunes desaparezcan y sea reemplazada por otra. Pero el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial cada vez amenaza más profesiones.
De hecho, según estudios de la Universidad de Oxford, en países como Estados Unidos esta tendencia ya amenaza aproximadamente el 47% de toda la fuerza laboral. Efectivamente, como se observa en la siguiente gráfica o tabla, más del 60% de los puestos de trabajo en los países latinoamericanos analizados por el Banco Mundial son en principio susceptibles de automatización. En el primer lugar tenemos lo que es Guatemala con un 75% en lo teórico y en lo ajustado el 46% y así sucesivamente en los demás países latinoamericanos. Para saberlo, un buen punto de partida es identificar en aquellos trabajos que no son tan fácilmente replicables por las máquinas. Y según Frey y Osborne, la originalidad y la inteligencia social son las dos facultades humanas más difíciles de automatizar. Para eso, las 10 ocupaciones menos amenazadas son las siguientes: terapeutas recreacionales, supervisores de trabajo mecánico, de instalación y reparación, directores de manejo de emergencia, trabajadores sociales en salud mental y abuso de sustancias, audiólogos, terapistas ocupacionales, expertos en ortesis y prótesis, trabajadores sociales en salud, cirujanos maxilofaciales, supervisores de bomberos y trabajos de prevención. Los investigadores de Oxford anticipan que la mayor parte de las personas que trabajan en transporte y logística eventualmente serán reemplazados por la tecnología. Y lo mismo pasará con los empleados dedicados a trabajos de apoyo administrativo y mano de obra productiva en el sector manufacturero. Las 10 ocupaciones más amenazadas son las que se muestran en la tabla. Entonces, si la automatización del campo con los tractores y las computadoras revolucionó la industria agrícola y obligó a millones de personas a buscar nuevos empleos, ¿por qué no pensar que lo mismo ocurrirá con la revolución de los robots y la inteligencia artificial? Argumentaron, los avances tecnológicos se suceden tanto en tecnologías, nos asombra durante un par de minutos y luego las incorporamos a nuestra vida como si siempre nos hubieran acompañado. Seguidamente, en Japón ya hay hoteles manejados por robots. Oppenheimer, cuando viajó a Japón a realizar una entrevista para este libro, reservó una habitación en un hotel de la cadena de Hena en Tokio, cerca del parque de Disney World, la cual despertó gran atención tras anunciarse como la primera del mundo cuyos hoteles son operados con robots. Había leído que los recepcionistas, conserjes, botones y hasta los servicios de comida en el hotel estaban totalmente automatizados y querían experimentar en carne propia cómo funcionaba. Nos cuenta que cuando llegó se encontró con lo que había leído, era verdad. Varios de sus empleados habían sido reemplazados por robots y máquinas inteligentes. En la conserjería habían 2 enormes robots en forma de dinosaurio que llevaban sombreros como lo que usaban los conserjes de los hoteles tradicionales. No había ningún ser humano detrás de los mostradores. En otras sucursales de esta misma cadena de hoteles tenían conserjes robóticos, pero con aspectos de hombres y mujeres. ¿Por qué tomaron la idea de hacerlo en forma de dinosaurios? Pues porque esta sucursal estaba cerca de los parques de diversiones de Disney y por eso optaron a que fueran dinosaurios para deleitar a los niños. También nos da a conocer que este hotel había una pecera enorme con unos peces grandes de colores y cuando se acerca se nota la advertencia donde dice que se trataba de peces robóticos de plástico impulsados por algún motor. Entonces, se acercó a la recepción y el robot le dijo: bienvenido al hotel de Hena, indicando con sus grandes garras una tableta que tenía frente sobre el mostrador, donde lo hizo que seleccionara en la tableta el idioma que hablaba. Luego dijo que colocara la primera página de su pasaporte, que estaba a la derecha, y que apretara la tecla de empezar. Entonces, mientras que cumplía Oppenheimer las instrucciones, le preguntó al robot de que cómo se llamaba. Pero el robot no estaba preparado para contestar esas preguntas, insistió y el robot se inquietó. Entonces, en cuanto a esto, en segundos salió de una puertecita de un mostrador una señorita uniformada
que tras saludarlo con la reverencia típica japonés, le explicó con la mayor seriedad que los dinosaurios eran nuevos en su trabajo y que por el momento solo podían hacer el trámite de registro de entrada y salida de pasajeros. En otras palabras, los robots eran automatizados. Entonces siguió las indicaciones y llenó un formulario y luego esto lo mandó a la siguiente máquina para finalizar el proceso. Esta máquina era en forma de una torre, el cual era como un cajero automático. Este cajero automático le pidió su tarjeta de crédito y luego cuando realizó el pago le brindó una llave donde figuraba el número de su habitación. Luego este robot le dijo que se dirigiera al elevador y que disfrutara de su estancia en el hotel. Luego de escuchar esta breve experiencia de Oppenheimer, podemos decir que la tecnología va avanzando cada día y que es posible que los robots inteligentes nos puedan reemplazar en ninguna de las tareas. Seguidamente les voy a hablar sobre voy a ser tu asistente personal, pídeme lo que necesitas. Cuando entró a la habitación 611 lo recibió una voz de otro robot, una especie de huevo, del tamaño de una pelota de fútbol que estaba apoyado sobre una cómoda. El huevo robot estaba pintado de manchas de colores y uno de sus lados tenía una tableta electrónica con dos grandes ojos, uno como dibujos animados, que se movía de un lado al otro como que hablaba y nos explicaba. Entonces este robot le dijo: bienvenido al hotel, mi nombre es Tapia y te voy a mostrar las funciones que puedo cumplir. De inmediato le mostró el menú con varias opciones que incluían juegos, noticias de varias categorías, la información del tiempo, música, varios estilos y otras cosas más, las cuales podía hacer actividades oralmente. Tapia era más inteligente que sus colegas dinosaurios de la planta baja, además tenía más sentido del humor. Estaba programada para sostener conversaciones no relacionadas con sus funciones, entonces Oppenheimer le dijo en tono de broma que era una robot muy linda, en cual le respondió: muchas gracias, espero no le digas lo mismo a los otros robots, que no seas Tapia. Entonces lo hizo para poder probar realmente si podía sostener esas conversaciones no relacionadas a sus funciones y la verdad así fue. Con duda y estando en la planta baja, cuando fue por su cena le preguntó al asistente de cuánta gente de carne y hueso trabajaba. Ella le respondió que esa noche solo 2 empleados, el administrador y ella, y tenía a cargo todo el hotel, lo cual tenía 100 habitaciones, que estaba casi lleno, que durante el día habían personas de limpieza, pero casi todas las demás funciones lo hacían los robots, y que aparte tenían gente para la reparación de los robots y los tenían que volver a reprogramar si en algún caso ellos se desprogramaran. Para eso concluyó que los conserjes dinosaurios hacen lo mismo que una tableta electrónica programada para registrar a los pasajeros, pero solo hacía que el programa de reconocimiento de voz no era muy diferente a lo de un asistente como es el de Siri en un iPhone. Los robots van a estar en todas partes. Se dice que no solo los hoteles serán reemplazados por robots, sino también en las calles, escuelas, hospitales, despachos de abogados. Y en otras partes los robots vendrán a sustituir estas. Los robots industriales se han utilizado desde la década de 1960, sobre todo en la industria automotriz, para realizar tareas repetitivas y relativamente simples. A pesar de los vaticinios de los dibujos animados futuristas como lo son Jetson y las películas de ciencia ficción que desde la década de 1960 auguraban la proliferación de robots como empleadas domésticas, choferes y hasta mascotas, la robótica estuvo estancada durante varias décadas. Pero ahora los robots han dado un salto mayúsculo gracias a que son cada vez más baratos y que la inteligencia artificial y el cloud computer, que es una tecnología que permite el acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de internet. Esta gigantesca base de datos conocida como la nube la permite a cada robot acceder a la experiencia de los demás robots.
pero ahora cada robot conectado a la nube tiene acceso inmediato a un número de casi ilimitado de datos y a la experiencia de la población mundial del robot, que aprenden constantemente de uno de los otros. Esto está revolucionando el mundo. Por tanto, les daré unos ejemplos. Desde que la supercomputadora Deep Blue le ganó el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en 1997, en el 2010 un software de Bridge superó a algunos de los mejores jugadores del mundo de cartas. En el 2011, la supercomputadora de Watson de IBM le ganó a los campeones del popular juego de televisión Jeopardy. En el 2016, el programa de computación DeepMind de Google generó titulares en todo el mundo al derrotar al campeón mundial de Go surcoreano Lee Sedol. Algunos científicos como Bernard Bean auguran que las máquinas inteligentes superarán las capacidades humanas tan pronto como llegue en el 2023. El furólogo y el director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, la inteligencia artificial superará la inteligencia humana. Esto, según él, ocurrirá en el año 2045. Aparte, también tenemos que recientemente un robot llamado Michihito Matsuda ya presentó su candidatura para alcaldía de Tama, una localidad de Tokio, prometiendo en su campaña que la inteligencia artificial cambiará la ciudad de Tama. Matsuda, que según reportes de prensa fue una creación de dos empresarios en el mundo tecnológico, no resultó electo. Ganó 4,000 votos y salió en tercero. Pero ¿cuánto faltará para que un robot mejor programado que Matsuda convenza a los electores que podrá tomar decisiones más equilibradas que un humano? Es una pregunta que nos hacemos. Y con esto concluimos que como lo dije, la tecnología cada vez está más avanzada y que por tanto es posible que los robots inteligentes lleguen a reemplazarnos en nuestras tareas. Siguiendo con nuestra presentación, les hablaré varios temas que son importantes de conocer, donde varias empresas ya lo manejan actualmente y es a lo que la tecnología nos lleva en un futuro. Quiere decir que cada empresa va a estar preparada para estos cambios. Los robots recepcionistas siempre están de buen humor. Bueno, este libro nos habla Andrés Oppenheimer sobre cómo puede ser la experiencia en el servicio de un robot en varias cadenas como restaurantes, bancos y otros. Pues el servicio en general es eficiente y algunos casos ya son tomados no solo para servicio al cliente, sino también como para vendedores. Aunque cabe mencionar varios aspectos que resaltan sobre este tema, donde se notan las largas jornadas de trabajo que un robot puede tener, trabajando 24 horas seguidas sin solicitar aumentos ni vacaciones. Bueno, pues esto comparándolo con una persona realmente es ideal para las empresas que quieren bajar costos. Siguiendo con este tema, entonces nos preguntamos, el fin de los camareros en los restaurantes. Acá nos habla que cadenas de Estados Unidos implementan pantallas táctiles para hacer sus órdenes. Esto ya es una realidad en nuestro país, donde por ejemplo McDonald's y otras empresas ya lo implementan. ¿Esto con qué fin? Considero que actualmente los consumidores somos más exigentes en cuanto a un servicio y cada empresa debe facilitarnos cómo autoservirnos, y esto al final pues llega a una satisfacción porque estas empresas nos dieron las mejores herramientas para hacerlo. Podría también que el segmento que tiene mayor utilización son los jóvenes por la facilidad, y considero que es importante para cualquier tipo de edad, ya que por temas de tiempo nos cuidamos mucho de esta parte. Y esto nos lleva más allá incluso de recorte de personal, porque una máquina puede hacer ya el trabajo automatizado sin ningún problema. La mitad de los empleados bancarios desaparecerán.
Y así pues como los robots están amenazando a las industrias hoteleras y gastronómicas, las nuevas tecnologías están preparadas teniendo nuevas formas de invertir, prestar y transferir dinero. Y esto, algunos bancos se enfocan muchísimo en sus cadenas, en sus canales electrónicos. Esto con la facilidad que cada cliente haga sus transacciones sin visitar una agencia, pues tienen su banco en su celular o computadora. Los clientes ya no querrán mover dinero físico. Esto en la realidad ya pasa cuando las personas deseen poder hacer todo desde su teléfono, pago de servicio, transferencias y otro tipo de transacciones según sea la necesidad de cada uno. Con esto los clientes ya no querrán pues visitar ninguna agencia, como bien se los decía, sino únicamente solo electrónicamente. Entonces, cada institución financiera debe estar preparada. No, de no serlo, pues algunas sí van a desaparecer. Y esto también creo que ya se los mencioné, que cada banco debe tener las mejores herramientas, es decir, una banca en línea completa para que cada cliente haga su transacción desde su teléfono. Los agentes de bienes raíces reemplazados por algoritmos. En California cada vez más compradores de casas están buscando sus propiedades a través de algoritmos con inteligencia artificial, los cuales cobran comisión de 2% por venta, mientras que los agentes de bienes raíces cobran un 6%. Algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones, lo que quiere decir que es una cadena de instrucciones precisas que debe seguirse por orden. Y ya en una agencia automatizada utiliza inteligencia artificial para ubicar en cuestión de segundos a los clientes potenciales compradores, creando base de datos de una manera eficaz. Tradicionalmente, comparándolos a los tradicionales listados masivos que utilizan las inmobiliarias. Esta agencia inmobiliaria que lo implementó nota que los algoritmos no solo sirven para segmentar de acuerdo a gustos y preferencias. Con las computadoras Rex analiza cientos de miles de datos de consumo que para encontrar quienes podrían estar interesados en comprar una vivienda. Por ejemplo, se muestra que identifican parejas jóvenes que están comprando ropa de bebé porque van a tener un hijo y podrían necesitar una vivienda más amplia. Toda esta información para los analistas de datos. Y esto pues en cuanto a las respuestas son automatizadas en esta tecnología, permite que sus interesados la tengan sin hablar con una persona física. Entonces se dice cuánto faltará para que un robot muestre la casa solo, sin un acompañante humano, ¿verdad? La automatización de los inspectores y los guardias. En bancos y comercios en general, la seguridad ya está siendo automatizada, colocándola en cada lugar, botones de pánico, sensores de alarma, esto reemplazando cada vez la vigilancia humana, aunque acá debemos recalcar que la seguridad humana siempre será necesaria para eventualidades como un asalto, por ejemplo. Y tomando en cuenta que la tecnología va en avance, también el Internet de las cosas o el Internet de las cosas nos permite manipular equipos de la misma manera que fuera por algún humano. Los robots desplazarán a los médicos. Hoy en día la tecnología ha ido avanzando a modo de automatizar procesos.
En este caso, hasta los médicos tendrán que acostumbrarse a convivir con los robots. La tecnología reemplazará el 80% del trabajo que hacen los médicos, empezando por los diagnósticos. En la actualidad, muchos diagnósticos en los mejores hospitales de Estados Unidos ya los realiza la supercomputadora de Watson de IBM, que puede analizar muchísimos más datos que cualquier médico. Mientras que un médico hace sus diagnósticos basados en su experiencia y conocimiento, este robot hace sus diagnósticos en memoriales o base de datos que puede recoger de la historia clínica de 1.5 millones de pacientes y 2 millones de páginas de artículos académicos en revistas científicas. Siri. Cada vez la tecnología nos hace más fácil el acceso a la información. Nos ofrece asistentes personales como Siri, también asistentes virtuales como Alexa o Cortana. Estos nos dan una respuesta fácilmente a nuestras preguntas y gracias a la inteligencia artificial, estos asistentes personales pronto podrán responder consultas médicas igual o mejor a los médicos. Cada vez haremos consultas médicas con Siri, Alexa o sus sucesores. Si nuestros niños tienen fiebre, el primer paso no será ir al médico, sino consultar al robot, que según la información que le demos y la que recibe de nuestros sensores, decidirá si darles una aspirina o llevarlos a la sala de emergencia. Los robots serán abogados y hasta jueces. En la actualidad, gracias a los algoritmos y el Big Data, los jueces y abogados ya son reemplazados por robots. Si pensábamos que las tecnologías suprimiría únicamente a los profesionales, como la del taquillero en los parqueos, estábamos muy equivocados. Sin embargo, el software inteligente podría reemplazar aproximadamente para el año 2025 a una cuarta parte del personal mundial actual. Asimismo, se pronostica que en 20 años el 35% de la fuerza laboral será sustituida por las nuevas tecnologías. Los abogados tampoco están exentos de ser reemplazados. Sin embargo, los programadores de computadoras, en conjunto con investigadores jurídicos, han desarrollado proyectos que pueden representar los procesos del pensamiento que realizan los jueces en el momento de evaluar las pruebas y los escritos presentados por las partes en el juicio, que fue sometido a su consideración. Los robots maestros ya están dictando la clase. En la era de la automatización y las ventajas que supone de ciertas funciones que distintos sistemas educativos en el mundo, en los países del sudoeste asiático, están experimentando este concepto. Los maestros robots pueden tomar distintos roles, así como en Corea del Sur, estos pueden reemplazar al profesor. Sin embargo, en su uso más extendido hasta el momento, estas máquinas en general han funcionado como complemento, permitiendo así la ayuda a los maestros o ayudando a los alumnos a desarrollar determinadas habilidades mientras son guiados por un humano. Los robots soldados de Corea del Sur. Corea del Sur está creando robots de guerra a imagen y semejanza de humanos y animales para desarrollar robots de combate que imiten la forma, los movimientos y demás características de los seres vivos. Los biorobots se asemejan tanto a humanos como a insectos, aves, serpientes y posiblemente criaturas marinas. Los robots biométricos cambiarán las reglas del juego en las guerras futuras. Una vez que se inscriban en el ejército, podrían ser utilizados en operaciones de búsqueda y rescate o reconocimiento del personal. Un poco sobre la primera vez que la tecnología crece más rápido que el empleo. Mi nombre es Dulce Vidal. Les hablaré un poco sobre los tecnoescépticos, que ellos tenían ciertas dudas de los adelantos tecnológicos que iban a haber en el mundo. Se sabía que esto iba a ser una revolución en toda la humanidad, pues la tecnología ha avanzado tan rápido
más que otras cosas en otros siglos, porque vemos, la tecnología ha hecho que nuevas aplicaciones se creen y han logrado muchos usuarios en muy poco tiempo, porque en el siglo pasado o mucho antes, como en el siglo XVIII, para que una máquina de tejer fuera conocida pasaron 119 años, mientras que el Internet apenas 7 años en todo el planeta y en el siglo XXI. Por ejemplo, la tecnología fue avanzando poco a poco y creando nuevas aplicaciones que fue una sensación para toda la humanidad. Por ejemplo, el WhatsApp es un programa o es una aplicación que todo el mundo lo usamos. Todo el mundo quiere tener contacto con las demás personas por medio de WhatsApp. Y en tan solo 6 años logró más de 700 millones de usuarios, no digamos ahora. Por ejemplo, esta fue una de las aplicaciones que ha hecho que el mundo la conociera rápido y que la usara más que en otras cosas del siglo pasado. Porque, por ejemplo, la aplicación se conoció en todo el mundo en tan poco tiempo. Mientras que en el siglo pasado o mucho antes, la electricidad se logró conocer solo el 25% en los primeros 46 años. Un teléfono de casa, 34 años, en la misma cantidad de porcentaje. Un radio pasaron 32 años. Con el televisor pasaron 26 años. Con las computadoras portátiles pasaron 15 años. Con los teléfonos celulares que todos usamos ahora, 12 años. Y con el Internet, 7 años. Ahora, con la aplicación de Facebook, cuando fue una sensación, todo el mundo quería tener un usuario para poder estar actualizados en la tecnología. Y esto duró 4 años en poder expandirse en todo el mundo y poder ser conocido por todos los usuarios. Ahora, si hablamos de AT&T, a 758,000 personas tenía empleadas, mientras que Google empleaba 55,000. Esto fue a causa de un desempleo tecnológico en gran parte de las actualidades que iba avanzando en el campo del software, que genera mucho menos empleo que la industria de manufacturas del siglo XIX y XX, porque muchos de los procesos tecnológicos del siglo XX era como la industria automotriz, las computadoras, pero era innovación. Ellos querían tener un resultado final que al fin era una máquina y que se requería de mucho tiempo para poder fabricarla y por supuesto de la mano de obra. Hablando de Blockbuster, era que tenía 600,000 empleados, mientras que Netflix, como empezaba, tenía 3,500. Esto fue una tendencia, fue un golpe muy drástico para esta compañía, pues Netflix no era muy conocido y no había muchos usuarios. Antes, para poder ver una serie, iban a estos lugares que eran los Blockbuster para poder alquilar una película, y podía ser como a domicilio, lo tomaban como domicilio por correo, luego llevaban las películas, y mientras que Netflix solo tendrían que bajar una aplicación y suscribirse y automáticamente iban a tener su usuario. Tenían que pagar una mensualidad, sí, pero iba a estar accesible a cualquier hora, cualquier tipo de película que quisieran ver, más actualizada la aplicación. Cuando hablamos de las fábricas del futuro, que hablan que tendrán 2 empleados, que es un hombre y un perro. ¿Por qué es que hacen este comparativo? Pues se dice que ahora el ser humano prácticamente es como un robot, porque la tecnología es la amenaza del desempleo masivo, porque un emprendedor de Bailey está convencido de que las máquinas inteligentes eliminarán mucho más a los empleados del futuro, porque si llegan a crear un robot que pueda contestar, que pueda recibir mensajes, que pueda tal vez traducir o reemplazar únicamente a las secretarias en una industria. Pero si hacen un diseño perfecto, podrían ser
digamos que el trabajo de cualquier persona. Y claro, en nuestra actualidad puede ser algo inusual de que se vea así, pero las fábricas del futuro también tienen 2 empleados, un hombre y un perro. Bueno, el hombre está ahí para darle de comer al perro y el perro estará ahí para evitar que el hombre toque las máquinas, prácticamente. Que el perro va a cuidar de que el hombre no pueda hacer nada que no le esté permitido. Ahora, si hablamos de menos trabajadores, que podrían significarse menos consumidores, pero la realidad es que prácticamente todos los economistas de la tecnología han hecho crecer el producto de una forma brutal y ha abaratado los productos de tal manera que, a diferencia de nuestros antepasados, la mayoría de la gente vive más tiempo y mejor que antes, porque la tecnología ha hecho que trabaje por sí sola un sistema que la gente se esté gastando en una oficina, por ejemplo. Porque ahora se ha acelerado tanto la tecnología que en las últimas décadas ha coincidido en una reducción de la pobreza en el mundo y no al revés. Aunque claro, la tecnología, al ser más avanzada, se podría como que poner más caro por todos los avances que ha logrado. Aunque donde esté escrito que la sustitución de muchos labores rutinarios podían ser repetidas las máquinas inteligentes y no se van a agotar. Posiblemente sí necesiten un descanso, pero no como el ser humano, que necesita como horas establecidas para poder tomar un descanso. Y no, las máquinas no necesitan como que tener muchas horas de descanso para poder tener energía nuevamente. En cambio, que un ser humano sí lo necesita. Bueno, hablando un poco de los optimistas que dicen que todo será para mejorar, se justifica tanto alarma para el desempleo tecnológico. Siempre han desechado estos argumentos, que de plano señalan que los tecnos pesimistas tienen diciendo que los siglos de la tecnología no va a llevar a un mundo del desempleo, y siempre están equivocados, porque la tecnología lo que viene es a mejorar la vida del ser humano. Como les decía, hay cosas de que el ser humano se cansa y una máquina no. Puede trabajar más una máquina que un ser humano. Entonces la tecnología hace gran aumento en la ciencia que podría ayudar al ser humano a poder ser más eficaz, más eficiente, hacer tal vez más cosas al mismo tiempo y ayudando siempre a que el labor sea más rápido y eficaz dentro de las empresas, que lo que necesitan es producir sin perder tiempo. Gracias. Un poco sobre la primera vez que la tecnología crece más rápido que el empleo. Mi nombre es Dulce Vidal. Les hablaré un poco sobre los tecnoescépticos, que ellos tenían ciertas dudas de los adelantos tecnológicos que iban a haber en el mundo. Se sabía que esto iba a ser una revolución en toda la humanidad, pues la tecnología ha avanzado tan rápido, más que otras cosas en otros siglos. Porque vemos, la tecnología ha hecho que nuevas aplicaciones se creen y han logrado muchos usuarios en muy poco tiempo. Porque en el siglo pasado, o mucho antes, como en el siglo XVIII, para que una máquina de tejer fuera conocida, pasaron 119 años, mientras que el Internet apenas 7 años, en todo el planeta y en el siglo XXI. Por ejemplo, la tecnología fue avanzando poco a poco y creando nuevas aplicaciones que fue una sensación para toda la humanidad. Por ejemplo, el WhatsApp es un programa o es una aplicación que todo el mundo lo usamos. Todo el mundo quiere tener contacto con las demás personas por medio de WhatsApp. Y en tan solo 6 años logró más de 700 millones de usuarios, no digamos ahora. Por ejemplo, esta fue una de las aplicaciones que ha hecho que el mundo la conociera rápido y que la usara más que en otras cosas del siglo pasado. Porque, por ejemplo, la aplicación se conoció en todo el mundo en tan poco tiempo.
Mientras que en el siglo pasado o mucho antes, la electricidad se logró conocer solo el 25% en los primeros 46 años. Un teléfono de casa, 34 años, en la misma cantidad de porcentaje. Un radio pasaron 32 años. Con el televisor pasaron 26 años. Con las computadoras portátiles pasaron 15 años. Con los teléfonos celulares que todos usamos ahora, 12 años. Y con el internet, 7 años. Ahora, con la aplicación de Facebook, cuando fue una sensación, todo el mundo quería tener un usuario para poder estar actualizados en la tecnología. Y esto duró 4 años en poder expandirse en todo el mundo y poder ser conocido por todos los usuarios. Ahora, si hablamos de AT&T, a 758,000 personas tenía empleadas, mientras que Google empleaba 55,000. Esto fue a causa de un desempleo tecnológico en gran parte de las actualidades que iba avanzando en el campo del software, que genera mucho menos empleo que la industria de manufacturas del siglo XIX y XX, porque muchos de los procesos tecnológicos del siglo XX era como la industria automotriz, las computadoras, pero era innovación. Ellos querían tener un resultado final que al fin era una máquina y que se requería de mucho tiempo para poder fabricarla y por supuesto de la mano de obra. Hablando de Blockbuster, era que tenía 600,000 empleados, mientras que Netflix como empezaba tenía 3,500. Esto fue una tendencia, fue un golpe muy drástico para esta compañía, pues Netflix no era muy conocido y no había muchos usuarios. Antes, para poder ver una serie, iban a estos lugares que eran los Blockbuster para poder alquilar una película y podía ser como a domicilio, lo tomaban como domicilio por correo, luego llevaban las películas, mientras que Netflix solo tendrían que bajar una aplicación y suscribirse y automáticamente iban a tener su usuario. Tenían que pagar una mensualidad, sí, pero iba a estar accesible a cualquier hora, cualquier tipo de película que quisieran ver, más actualizada la aplicación. Cuando hablamos de las fábricas del futuro, que hablan que tendrán 2 empleados, que es un hombre y un perro. ¿Por qué es que hacen este comparativo? Pues se dice que ahora el ser humano prácticamente es como un robot, porque la tecnología es la amenaza del desempleo masivo, porque un emprendedor de Bailey está convencido de que las máquinas inteligentes eliminarán mucho más a los empleados del futuro, porque si llegan a crear un robot que pueda contestar, que pueda recibir mensajes, que pueda tal vez traducir o reemplazar únicamente a las secretarias en una industria. Pero si hacen un diseño perfecto, podrían ser, digamos que, el trabajo de cualquier persona. Y claro, en nuestra actualidad puede ser algo inusual de que se vea así, pero las fábricas del futuro también tienen 2 empleados, un hombre y un perro. Bueno, el hombre está ahí para darle de comer al perro y el perro estará ahí para evitar que el hombre toque las máquinas, prácticamente. Que el perro va a cuidar de que el hombre no pueda hacer nada que no le esté permitido. Ahora, si hablamos de menos trabajadores, que podrían significarse menos consumidores, pero la realidad es que prácticamente todos los economistas de la tecnología han hecho crecer el producto de una forma brutal y ha abaratado los productos de tal manera que, a diferencia de nuestros antepasados, la mayoría de la gente vive más tiempo y mejor que antes, porque la tecnología ha hecho que trabaje por sí sola un sistema que la gente se esté gastando en una oficina, por ejemplo. Porque ahora se ha acelerado tanto la tecnología que en las últimas décadas ha coincidido en una reducción de la pobreza en el mundo y no al revés. Aunque claro,
la tecnología a ser más avanzada se podría como que poner más caro por todos los avances que ha logrado. Aunque donde esté escrito que la sustitución de muchas labores rutinarios podían ser repetidas las máquinas inteligentes y no se van a agotar. Posiblemente sí necesiten un descanso, pero no como el ser humano, que necesita como horas establecidas para poder tomar un descanso. Y no, las máquinas no necesitan como que tener muchas horas de descanso para poder tener energía nuevamente. En cambio, que un ser humano sí lo necesita. Bueno, hablando un poco de los optimistas que dicen que todo será para mejorar, se justifica tanto alarma para el desempleo tecnológico. Siempre han desechado estos argumentos, que de plano señalan que los tecnos pesimistas tienen diciendo que los siglos de la tecnología no van a llevar a un mundo del desempleo, y siempre están equivocados, porque la tecnología lo que viene es a mejorar la vida del ser humano. Como les decía, hay cosas de que el ser humano se cansa y una máquina no. Puede trabajar más una máquina que un ser humano. Entonces la tecnología hace gran aumento en la ciencia que podría ayudar al ser humano a poder ser más eficaz, más eficiente, hacer tal vez más cosas al mismo tiempo y ayudando siempre a que el labor sea más rápido y eficaz dentro de las empresas, que lo que necesitan es producir sin perder tiempo. Gracias. Un poco sobre la primera vez que la tecnología crece más rápido que el empleo. Mi nombre es Dulce Vidal. Les hablaré un poco sobre los tecnoescépticos, que ellos tenían ciertas dudas de los adelantos tecnológicos que iban a haber en el mundo. Se sabía que esto iba a ser una revolución en toda la humanidad, pues la tecnología ha avanzado tan rápido, más que otras cosas en otros siglos. Porque vemos, la tecnología ha hecho que nuevas aplicaciones se creen y han logrado muchos usuarios en muy poco tiempo. Porque en el siglo pasado, o mucho antes, como en el siglo XVIII, para que una máquina de tejer fuera conocida, pasaron 119 años, mientras que el Internet apenas 7 años, en todo el planeta y en el siglo XXI. Por ejemplo, la tecnología fue avanzando poco a poco y creando nuevas aplicaciones que fue una sensación para toda la humanidad. Por ejemplo, el WhatsApp es un programa o es una aplicación que todo el mundo lo usamos. Todo el mundo quiere tener contacto con las demás personas por medio de WhatsApp. Y en tan solo 6 años logró más de 700 millones de usuarios, no digamos ahora. Por ejemplo, esta fue una de las aplicaciones que ha hecho que el mundo la conociera rápido y que la usara más que en otras cosas del siglo pasado. Porque, por ejemplo, la aplicación se conoció en todo el mundo en tan poco tiempo. Mientras que en el siglo pasado o mucho antes, la electricidad se logró conocer solo el 25% en los primeros 46 años. Un teléfono de casa, 34 años, en la misma cantidad de porcentaje. Un radio pasaron 32 años. Con el televisor pasaron 26 años. Con las computadoras portátiles pasaron 15 años. Con los teléfonos celulares que todos usamos ahora, 12 años. Y con el internet, 7 años. Ahora, con la aplicación de Facebook, cuando fue una sensación, todo el mundo quería tener un usuario para poder estar actualizados en la tecnología. Y esto duró 4 años en poder expandirse en todo el mundo y poder ser conocido por todos los usuarios. Ahora, si hablamos de AT&T, a 758,000 personas tenía empleadas, mientras que Google empleaba 55,000.
Esto fue a causa de un desempleo tecnológico en gran parte de las actualidades que iba avanzando en el campo del software, que genera mucho menos empleo que la industria de manufacturas del siglo XIX y XX, porque muchos de los procesos tecnológicos del siglo XX era como la industria automotriz, las computadoras, pero era innovación. Ellos querían tener un resultado final que al fin era una máquina y que se requería de mucho tiempo para poder fabricarla y por supuesto de la mano de obra. Hablando de Blockbuster, era que tenía 600,000 empleados, mientras que Netflix como empezaba tenía 3,500. Esto fue una tendencia, fue un golpe muy drástico para esta compañía, pues Netflix no era muy conocido y no había muchos usuarios. Antes, para poder ver una serie, iban a estos lugares que eran los Blockbuster para poder alquilar una película y podía ser como a domicilio, lo tomaban como domicilio por correo, luego llevaban las películas, mientras que Netflix solo tendrían que bajar una aplicación y suscribirse y automáticamente iban a tener su usuario. Tenían que pagar una mensualidad, sí, pero iba a estar accesible a cualquier hora, cualquier tipo de película que quisieran ver, más actualizada la aplicación. Cuando hablamos de las fábricas del futuro, que hablan que tendrán 2 empleados, que es un hombre y un perro. ¿Por qué es que hacen este comparativo? Pues se dice que ahora el ser humano prácticamente es como un robot, porque la tecnología es la amenaza del desempleo masivo, porque un emprendedor de Bailey está convencido de que las máquinas inteligentes eliminarán mucho más a los empleados del futuro, porque si llegan a crear un robot que pueda contestar, que pueda recibir mensajes, que pueda tal vez traducir o reemplazar únicamente a las secretarias en una industria. Pero si hacen un diseño perfecto, podrían ser, digamos que, el trabajo de cualquier persona. Y claro, en nuestra actualidad puede ser algo inusual de que se vea así, pero las fábricas del futuro también tienen 2 empleados, un hombre y un perro. Bueno, el hombre está ahí para darle de comer al perro y el perro estará ahí para evitar que el hombre toque las máquinas, prácticamente. Que el perro va a cuidar de que el hombre no pueda hacer nada que no le esté permitido. Ahora, si hablamos de menos trabajadores, que podrían significarse menos consumidores, pero la realidad es que prácticamente todos los economistas de la tecnología han hecho crecer el producto de una forma brutal y ha abaratado los productos de tal manera que, a diferencia de nuestros antepasados, la mayoría de la gente vive más tiempo y mejor que antes, porque la tecnología ha hecho que trabaje por sí sola un sistema que la gente se esté gastando en una oficina, por ejemplo. Porque ahora se ha acelerado tanto la tecnología que en las últimas décadas ha coincidido en una reducción de la pobreza en el mundo y no al revés. Aunque claro, la tecnología, al ser más avanzada, se podría como que poner más caro por todos los avances que ha logrado. Aunque donde esté escrito que la sustitución de muchas labores rutinarios podían ser repetidas las máquinas inteligentes y no se van a agotar. Posiblemente sí necesiten un descanso, pero no como el ser humano, que necesita como horas establecidas para poder tomar un descanso. Y no, las máquinas no necesitan como que tener muchas horas de descanso para poder tener energía nuevamente. En cambio, que un ser humano sí lo necesita. Bueno, hablando un poco de los optimistas que dicen que todo será para mejorar, se justifica tanto alarma para el desempleo tecnológico. Siempre han desechado estos argumentos, que de plano señalan que los tecnos pesimistas tienen diciendo que los siglos de la tecnología no van a llevar a un mundo del desempleo, y siempre están equivocados, porque
La tecnología lo que viene es a mejorar la vida del ser humano. Como les decía, hay cosas de que el ser humano se cansa y una máquina no. Puede trabajar más una máquina que un ser humano. Entonces la tecnología hace gran aumento en la ciencia que podría ayudar al ser humano a poder ser más eficaz, más eficiente, hacer tal vez más cosas al mismo tiempo y ayudando siempre a que el labor sea más rápido y eficaz dentro de las empresas, que lo que necesitan es producir sin perder tiempo. Gracias. Continuando con el siguiente capítulo del libro Sálvese quien pueda, el cual dice que Keynes se equivocó sobre el desempleo tecnológico. Algunos personajes compartían su idea. Por ejemplo, en 1858 Karl Marx escribió que los medios del trabajo pasan por diferentes cambios, cuya culminación serían las máquinas. También una publicación de 1928 del New York Times afirmaba que los avances de las máquinas quedan en las manos ociosas. También en 1930 el economista John Maynard Keynes advirtió sobre el desempleo tecnológico, pronosticando que el mundo sufriría un gran desempleo industrial, porque el descubrimiento de formas de reducir costos laborales están avanzando más rápidamente. También en 1960 el presidente John Kennedy decía que los avances han empezado a difundirse entre las oficinas y las fábricas ya por el uso de los robots y las computadoras. Él decía que uno de los principales desafíos en el mundo futuro sería mantener el empleo de todas las personas. Pero sin embargo, todas estas advertencias que afirmaban estos personajes resultaron equivocados, porque la tecnología siempre terminó creando más trabajos, dicen los economistas. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo la tecnología creó más empleos. Por ejemplo, en el siglo XIX, con la innovación de la impresora, pasó de imprimir 1.100 copias a 90.000 copias por hora con ilustraciones a color. Esta serie de innovaciones generó el crecimiento de una fuerte industria de periódicos en Estados Unidos y Europa, creando millones de empleos en los talleres de impresión, el periodismo y otras labores relacionadas. También en el siglo XX, con la creación del automóvil por Henry Ford, comenzó a producirse una serie de automóviles que a los únicos que dejó sin trabajo fue a los conductores de carruajes, a los cuidadores de caballos y a muchos herreros. Sin embargo, la producción de automóviles generó millones de nuevos empleos en las fábricas automovilísticas, la construcción de carreteras de asfalto, las estaciones de gasolina y los talleres mecánicos. Hoy en día podemos observar que hay muchísima más gente trabajando en la industria automotriz de la que había en la industria de carruajes. Otro ejemplo claro está en los cajeros automáticos, porque estos no aniquilaron los empleos bancarios. ¿Por qué se dice esto? Porque en 1985 había 60.000 cajeros y 485.000 empleados bancarios. En el 2002 había 352 cajeros automáticos y 527.000 empleados bancarios. Esto quiere decir que en ningún momento los cajeros automáticos reemplazaron los trabajos del empleado bancario, ya que estos empleados harían otras tareas que los cajeros no podían realizar. Por ejemplo, ofrecer préstamos o hipotecas o otras tareas de vinculación con los clientes. Eso permitió que los bancos ampliaran su negocio abriendo más sucursales. También otro ejemplo de cómo la tecnología ayudó a crear más empleos está en Amazon. Amazon compró más robots y contrató a más gente. Según los estudios, aumentó el 50% del número de robots en el 2016.
Con la ayuda de estos robots en las cargas y en la distribución de sus productos, Amazon bajó sus costos y esto le permitió crear más empleos, lo cual estos fueron aumentando a sus empleados. Otro ejemplo también está sobre la máquina contestadora, que estos tampoco fueron reemplazados por las máquinas, sino que crearon empleos que ahora son recepcionistas que realizan varias tareas que no pueden realizar las máquinas. Según los tecno-optimistas, la clave son los empleos directos. Las nuevas tecnologías hacen aumentar el empleo de 3 maneras. Según por qué dicen que la clave son los empleos directos. Por ejemplo, de 758,000 empleados que tenía AT&T en algunas décadas, al igual que Apple, que tenía de 6,000, pasó a una gran creciente de empleos indirectos. Por ejemplo, desde que salió su primer iPhone exitoso en el 2007, Apple ha desarrollado una plataforma de emprendedores en todo el mundo, creando cientos de miles de aplicaciones, las cuales han generado empleos para 1.9 millones de personas en Estados Unidos, según cifras del portal de Internet. Las nuevas tecnologías hacen aumentar el empleo. Las 3 maneras en que podemos observar sería, en primer lugar, que generan empleos directos. En segundo lugar, que generan empleos indirectos. Y en tercer lugar, aumentan la productividad. Los costos son más bajos y los consumidores pueden disminuir en otras cosas. Según Swanson, dice que no habrá desempleo, sino un boom del empleo. Es decir, que ellos pronostican que según vaya evolucionando la informática con nuevas plataformas de Internet, esto permitirá a los emprendedores crear nuevas empresas en el sector manufacturero, el transporte, la educación, la agricultura y varias otras industrias. Con la ayuda de la tecnología, habrá nuevas oportunidades para innovadores, emprendedores y consumidores. Como siguiente tema tenemos Seremos jardineros en Marte. Según el furólogo venezolano José Luis Cordero, este autor no pierde su sueño por averiguar cuáles serán los trabajos del futuro. ¿Qué harán los periodistas, académicos, oficinistas, abogados, médicos y trabajadores manufactureros? ¿Será que cuyos trabajos serán tomados por los robots? Así también otro motivo de optimismo, la riqueza y el abaratamiento de todo, donde el actor Peter, que ha sido un fundador de un libro llamado La Abundancia, donde él piensa que el futuro es mejor de lo que piensas, en el que habrá cada vez más recursos y más prosperidad. Gracias a los avances de la tecnología se logra superar los principales problemas actuales como la escasez de agua o petróleo y se producirá productos cada vez más baratos y accesibles para el ser humano. En la antigüedad, la totalidad de los ingresos de las personas promedio también que usarse para pagar techo, comida y vestimenta, como sucede con los estadounidenses, que casi gastan el 75% de lo que ganan, a diferencia como sucede en otros países. La vivienda y el transporte y los alimentos serán más baratos. Cada vez
cada vez más gente se irá a vivir alejano a la ciudad y los precios de la vivienda entonces bajarán. Y la realidad virtual también hará más irrelevante la ubicación de nuestra vivienda, donde nos permitirá interactuar con nuestros compañeros de trabajo mediante visores de realidad virtual. El costo del transporte se desplazará por medio de los seguros, las reparaciones, el estacionamiento, la gasolina y las multas. Hoy en día el 70% de lo que pagamos por los alimentos se debe a los costos de transporte, almacenamiento y su empaque. Una cosa parecida que sucederá. Habrá más inequidad. La automatización es muy buena para el crecimiento y muy mala para la equidad. Será difícil que un trabajador manufacturero que no ha terminado el bachillerato pueda reinventar cómo analizar datos, mientras que un ingeniero o un físico no tendrán problemas en hacer la transición a otros trabajos que requieran creatividad, razonamiento y pensamiento crítico. A medida que los robots y otras máquinas inteligentes reemplazan a cada vez más trabajadores manuales, vendedores, recepcionistas, empleados administrativos que realicen tareas rutinarias, crecerá la brecha social entre quienes tengan una sólida formación académica y quienes no la tengan. Todo apunta a que habrá una mayor desigualdad social, porque la gente con más estudios estará mejor preparada para adaptarse a los cambios tecnológicos y trabajar en los nuevos empleos. Las computadoras tomarán el poder. Su principal interés era la inteligencia artificial. Plantea que así como Estados Unidos y otras potenciales se enfrentaron en carreras armamentísticas en el siglo pasado para crear armas atómicas, será difícil evitar una nueva competencia entre países o empresas por construir una inteligencia artificial que rebase la capacidad de la mente humana. Está creando máquinas superinteligentes que en un principio seguirán órdenes específicas de una persona o un grupo de personas, pero que en el momento determinado podrán dar un salto y tomar decisiones por su propia cuenta, que pueda afectar los intereses o seguridad de las personas. Entonces, aquí nos recomiendan, para evitar una catástrofe, hay que crear mecanismos de salvaguardias internacional y códigos de conducta para los investigadores y programadores de inteligencia artificial. Al Homo sapiens podría pasarle lo que le pasó a los caballos. Los caballos en la antigüedad impulsaban carruajes y arados, lo que ayudaba a aumentar significativamente la productividad. El carruaje fue sustituido por el automóvil, el arado por los tractores. En 1915 habían 26 millones de caballos en todo el mundo y en 1950 solamente habían 2 millones de caballos. Un mundo de desempleados sería maravilloso. Para poder lograr eso se tiene que cambiar la percepción de las personas de cómo ven el empleo. En la antigüedad solamente trabajaban los plebeyos. En la actualidad un buen ejemplo son los estudiantes que no trabajan y gozan de gran aprobación social. Históricamente los de mejor estatus social no trabajan, solamente los de clase baja. En la actualidad los de mejor estatus son los que trabajan durísimo todos los días, como doctores, abogados, presidentes de empresas, pero esa no ha sido la norma a lo largo de la historia. ¿Podremos ser felices sin trabajar? Bueno, debemos de resolver dos problemas básicos.
como es el desafío tecnológico de asegurarnos de que las máquinas inteligentes hagan lo que queremos que hagan. Y el otro es el desafío económico de que los trabajadores que pierdan sus empleos por las nuevas tecnologías tengan un ingreso garantizado. Sería como regresar cuando vivíamos en las cavernas. Cuando se cazaba un mamut había suficiente comida para 2 meses. No se peleaban por cuánto les correspondía. Había suficiente para todos. Lo mismo podría pasar con la inteligencia artificial si se usa para el beneficio de la humanidad. Algunos trabajos desaparecerán, pero la mayoría se transformará. Hay trabajos que son rutinarios a primera vista, pero que requieren mucho sentido común, como por ejemplo el trabajo de un agente de seguros que necesita negociar bastante con el cliente y una máquina no lo podría hacer. ¿Qué pasará si los robots se vuelven locos? Bueno, si los seres humanos logran desarrollar una superinteligencia artificial, a largo plazo significaría la extinción de la humanidad. El futuro es esperanzador, pero la transición será cruel. Muchas cosas que hacemos hoy serán hechas por las máquinas inteligentes. Los empleos en Estados Unidos no están siendo afectados por los inmigrantes, sino por la automatización. Así como se vio un movimiento antiglobalización en 1990 y 2000, se podría ver un movimiento antirrobotización en 2020 y 2030.